Aunque no es fácil decirlo en voz alta, estoy divorciada. Y no es solo el divorcio lo que me duele. Lo que realmente me pesa es que mi matrimonio duró solo 9 meses. Me llamo Silvana y sé que divorciarse no es una historia inusual en estos tiempos, pero para mí fue devastador. A veces me pregunto si aquello realmente puede llamarse matrimonio, si fue suficiente tiempo para considerarlo una relación seria. Sin embargo, lo que más me inquieta es lo rápido que todo se desmoronó. Al principio, todo parecía perfecto. Nos conocimos, nos enamoramos, y antes de darnos cuenta, estábamos casados. Fue una decisión precipitada, lo sé, pero en ese momento me sentía feliz. No pasó mucho tiempo antes de que esa imagen de perfección comenzara a desmoronarse. Algo dentro de mí cambió. Lo que antes veía como amor y entusiasmo, de repente se tornó en incomodidad y rechazo. Me sentía atrapada. Lo encontraba todo horrible. Sus gestos, sus palabras, su forma de hablar, todo me irritaba. Y lo peor de todo es que sabía que él también lo sentía. Pero en lugar de intentar salvar lo que teníamos, me empeñé en hacerlo aún peor. Me esforcé, casi sin darme cuenta, en convertirlo en un infierno también para él. Era como si una parte de mí quisiera destruir lo poco que quedaba de esa felicidad. ¿Por qué hice eso? Esa es la pregunta que siempre me ronda la cabeza. ¿Por qué no luché por mejorar las cosas? ¿Por qué no hablé, no intenté salvar lo que teníamos? Al final, lo único que logré fue que nos separáramos, y con la separación vino la culpa, la vergüenza y un vacío que no he logrado llenar. Pero lo más inquietante es que ni siquiera sé por qué actué así. No entiendo qué fue lo que me llevó a ese punto, qué fuerza me empujó a sabotear algo que, al menos al principio, parecía tener futuro. Es como si hubiera seguido un guión escrito por otra persona. Algo dentro de mí tomaba las decisiones sin que yo lo supiera. ¿Era miedo? ¿Era inseguridad? No lo sé. Pero había algo más profundo, algo que no podía ver con claridad, hasta que un día una amiga me recomendó a un constelador familiar y fui a una sesión con él. En ese momento todo comenzó a tener sentido. Ese día con el constelador fue el comienzo de algo que nunca había considerado. Cuando entré en la sesión, esperaba quizás escuchar lo mismo de siempre, que debía aprender a aceptar mi divorcio, que con el tiempo todo pasaría. Pero lo que sucedió fue completamente diferente. El constelador me miró después de escuchar mi historia, y con una calma impresionante me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Silvana, ¿quién en tu familia estaba enojada con un hombre? Esa pregunta me dejó paralizada. ¿Qué tenía que ver mi familia con mi matrimonio fallido? Mi primer pensamiento fue sobre mi madre. Claro, como todos, tenía sus problemas con mi padre, pero nunca lo vi como algo que pudiera afectar mi vida amorosa. De hecho, no veía ninguna conexión. Pero antes de que pudiera responder, el constelador me dijo algo que encendió una luz en mi mente. A veces, lo que experimentamos en nuestras relaciones no es realmente nuestro. Fue entonces cuando me contó una historia que me cambió la perspectiva para siempre. Era la historia de otra mujer, una paciente en otra sesión. Ella estaba con su esposo en una terapia de sujeción, algo que yo nunca había escuchado antes. Todo parecía normal hasta que, de repente, su rostro cambió drásticamente. Se llenó de furia, pero no era una furia dirigida a su esposo. Algo más estaba pasando. El constelador observó y dijo algo que me dejó pensando profundamente. Esa furia no es de ella. Esa furia pertenece a alguien más. La mujer confesó que, en ese momento, se sentía como su abuela. No su madre, no su tía, sino su abuela. Y la historia de esa abuela era desgarradora. Casada con un hombre violento, soportaba humillaciones públicas, arrastrada por los pelos en el comedor de su taberna. La abuela nunca expresó su rabia, nunca mostró su verdadero enojo hacia su esposo. Y ahora,
Esa furia reprimida había encontrado una nueva portadora, su nieta. Lo más aterrador era que el esposo de la nieta, inocente de todo, estaba recibiendo esa rabia como si fuera el verdadero culpable. El constelador lo llamó doble transferencia. Era una dinámica en la que las emociones no resueltas de una generación se transferían a otra, y lo peor es que la persona que recibía esa furia no era ni siquiera el destinatario original. La nieta no estaba realmente enojada con su esposo, estaba canalizando la rabia de su abuela hacia él, porque era más seguro hacerlo. Su esposo la amaba y lo toleraba, pero la raíz de esa emoción venía de mucho más atrás. Al escuchar esto, me quedé en shock. ¿Podría estar pasando algo similar en mi vida? ¿Era posible que yo también estuviera cargando con una rabia que no era mía? La idea de que estaba actuando bajo una influencia invisible, repitiendo patrones de los que no era consciente, me dejó inquieta. Y entonces el constelador me hizo una pregunta que cambiaría por completo mi visión de lo que había pasado en mi matrimonio. El constelador me miró fijamente, como si supiera algo que yo aún no comprendía. Luego me lanzó una pregunta directa. ¿Y en tu caso, Silvana? ¿Hay alguna mujer en tu sistema familiar que tenía razones para estar furiosa con un hombre? Mi primera reacción fue pensar en mi madre. Durante años, había sentido que, de alguna manera, replicaba ciertos comportamientos de ella, especialmente en cómo gestionaba las relaciones. Pero el enojo era algo que nunca había considerado con profundidad. Sí, sabía que mis padres no habían tenido la mejor relación, pero ¿podría eso haber influido en la forma en que destruí mi matrimonio? El constelador no parecía satisfecho con esa respuesta. Me dijo, puede que haya algo más profundo, más antiguo que tu madre. Y en ese momento me di cuenta de que lo que estaba sugiriendo era algo que iba más allá de las experiencias superficiales. Me estaba pidiendo que mirara más atrás, más allá de lo que yo podía recordar directamente. Me estaba pidiendo que buscara en mi linaje, en las historias que quizás ni siquiera me habían contado, en las emociones no expresadas que podrían estar incrustadas en mi historia familiar. Comencé a pensar en mi abuela. No conocía mucho sobre su vida antes de que naciera, pero había oído rumores, susurros de conflictos con mi abuelo. ¿Podría ser ella la mujer enojada a la que estaba imitando, aunque sin darme cuenta? El constelador me explicó que en estos casos, muchas veces no somos conscientes de que estamos repitiendo patrones. Simplemente seguimos el guión que nos fue dado, sin hacer preguntas, sin detenernos a reflexionar sobre por qué estamos tomando ciertas decisiones. Como si nuestras acciones estuvieran siendo controladas por un impulso más fuerte que nuestra propia voluntad. ¿Qué razones podría tener tu abuela para estar enojada con un hombre?, me preguntó. Esa pregunta me golpeó fuerte. Aunque no conocía a detalle su historia, sí sabía que la relación entre mis abuelos no había sido del todo fácil. Había algo en la manera en que hablaban de su matrimonio, algo que me hacía sospechar que había más de lo que me habían contado. Comencé a cuestionar si, sin darme cuenta, yo había estado reviviendo el dolor de mi abuela. Tal vez el enojo que sentía hacia mi exmarido no era realmente mío, sino un eco del dolor reprimido de mi abuela. Empecé a ver cómo, generación tras generación, el enojo no expresado se pasaba como una carga invisible, como si fuera una herencia no deseada que yo había aceptado sin saberlo. El constelador me llevó aún más profundo. Lo que sucede, Silvana, es que estas dinámicas de enojo no expresado se transmiten silenciosamente. Y en tu caso, podrías haber estado proyectando esa rabia hacia tu esposo, sin siquiera darte cuenta. El problema es que él no era el destinatario original de ese enojo. Tú estás replicando una emoción de otra época, de otra historia. Mis pensamientos empezaron a girar. ¿Era posible que yo hubiera actuado así, no porque realmente estuviera enojada con mi esposo, sino porque estaba siguiendo un patrón invisible? Una parte de mí no quería creerlo, pero otra parte sentía que, de algún modo, eso tenía sentido.
¿Cuántas veces nos encontramos repitiendo los errores de nuestros padres o abuelos, sin siquiera saberlo? Estaba comenzando a ver que el problema no era solo entre mi exmarido y yo. Había algo más profundo que había influido en mis decisiones, algo que venía de mucho más atrás. El constelador no se detuvo ahí. Mientras procesaba todo lo que acababa de decirme, su siguiente explicación me hizo ver mi situación bajo una luz completamente nueva. Silvana, me dijo, lo que estás viviendo no es solo tuyo. Las emociones que sentiste hacia tu esposo, esa rabia, ese rechazo, esa necesidad de hacer que todo se volviera horrible, no comenzaron contigo. Lo que tú experimentaste fue una doble transferencia. Una parte de mí quería resistirse a esta idea. ¿Cómo podía no ser mío lo que yo sentía? ¿Cómo podía algo que sucedió en otra generación afectar mi relación de manera tan profunda? Pero el constelador, con esa calma suya, comenzó a desglosar el concepto de una manera que no pude ignorar. Me explicó que cuando una emoción, como la rabia o el dolor, no es expresada en su momento, tiende a quedarse atrapada en el sistema familiar. Y esa emoción, con el tiempo, busca una forma de manifestarse. Lo hace a través de nosotros, los descendientes. No es consciente, no es algo que elegimos, pero nos encontramos viviendo y replicando emociones que no nos pertenecen. Imagina que una mujer en tu familia, tal vez tu abuela, estaba profundamente enojada con un hombre, quizás tu abuelo. Pero por las circunstancias, por la época, o por miedo, nunca pudo expresar esa rabia. Esa emoción quedó dentro de ella, como una herida abierta que nunca sanó. Y cuando una herida no se cierra, no desaparece. Simplemente se pasa a la siguiente generación, como un legado invisible. En ese momento, todo empezó a encajar. La rabia que había sentido hacia mi exmarido, esa necesidad de sabotear mi propio matrimonio, quizás no era realmente mía. Quizás había sido un reflejo, una transferencia de la rabia de mi abuela, o tal vez de otra mujer en mi familia. Y lo peor era que mi exmarido, quien no tenía nada que ver con esa historia, se había convertido en el receptor de toda esa carga emocional. Esta es la doble transferencia, continuó el constelador. Por un lado, tú adoptas la rabia de una mujer de tu sistema, tu abuela, por ejemplo. Esa es la transferencia en el sujeto. Y por otro lado, transfieres esa rabia hacia tu esposo, quien se convierte en el receptor de esa emoción que en realidad iba dirigida hacia el abuelo. Esa es la transferencia en el objeto. Mientras me lo explicaba, no podía evitar recordar cómo me había sentido durante mi matrimonio. La intensidad de mis emociones, la falta de control sobre lo que estaba haciendo, todo tenía un sentido nuevo ahora. Nunca entendí por qué reaccionaba con tanta ira hacia mi esposo, que al final del día, era alguien que me quería. Pero ahora veía que lo que estaba descargando sobre él no era realmente mío. Era como si hubiera estado siguiendo un guión prescrito, uno que no conocía pero que estaba interpretando a la perfección. Es más fácil para ti descargar esa rabia en tu esposo, me explicó el constelador, porque él te ama y lo tolera. Pero la verdadera destinataria de esa rabia no es él, sino el hombre hacia el cual esa mujer de tu familia, posiblemente tu abuela, no pudo expresar su enojo. Y de repente, todo lo que había pasado en esos 6 meses comenzó a tener sentido. Mi matrimonio no se había destruido únicamente por nuestras incompatibilidades, sino porque estaba luchando una batalla que no era realmente mía. Me quedé en silencio, asimilando todo lo que acababa de escuchar. Era una revelación que me abrumaba. Sentía que algo pesado había caído sobre mis hombros, pero al mismo tiempo, una luz se encendía en mi mente. Si esto era cierto, entonces mi matrimonio no había sido un simple fracaso. Había sido la manifestación de un conflicto mucho más antiguo, uno que había estado arrastrándose a través de generaciones. Después de escuchar todo lo que el constelador me había explicado, algo dentro de mí se removió profundamente. Mi matrimonio,
que siempre había visto como un fracaso, de repente tomó una nueva perspectiva. No era simplemente el resultado de malas decisiones o de una falta de conexión entre mi exmarido y yo, había algo más profundo, algo más antiguo que nos había influido a ambos sin que fuéramos conscientes de ello. Mientras me quedaba en silencio, procesando lo que acababa de descubrir, el constelador dijo algo que terminó de abrir mis ojos. Silvana, si esta hipótesis es cierta, si realmente estabas actuando desde un enojo que no te pertenecía, entonces le debes mucho a tu esposo. No por el daño que le hiciste, sino por haber sido el receptor de una emoción que debía haberse resuelto generaciones atrás. Me quedé pensando en esas palabras, y de pronto, todo lo que había sentido hacia mi exmarido cambió. Durante mucho tiempo, me había sentido culpable por la manera en que había destruido nuestro matrimonio. Había sido consciente de mi comportamiento, de cómo había saboteado todo, pero no entendía por qué lo había hecho. Ahora, al darme cuenta de que había actuado desde un lugar de dolor heredado, desde una rabia que no era realmente mía, sentí algo nuevo, compasión. No solo hacia mí misma, sino hacia él. Mi exmarido, en su propio modo, había sido una víctima de una historia que no conocíamos, de un conflicto que no entendíamos. Y en ese momento, sentí una profunda gratitud por él, por haber aguantado lo que aguantó sin saber realmente lo que estaba ocurriendo. El alivio que sientes ahora por saber que él está bien, continuó el constelador, es parte de esa culpa que cargabas. Pero ahora sabes que no fue todo tuyo. Estabas atrapada en una dinámica más grande que tú, más grande que él. Y al reconocerlo, al darte cuenta de ello, puedes empezar a soltar esa culpa y empezar a sanar. Las palabras del constelador resonaron en mi interior. Sentí como algo pesado comenzaba a desvanecerse. Era como si un velo hubiera sido levantado, permitiéndome ver por primera vez las dinámicas ocultas que habían estado controlando mi vida. Me di cuenta de que, en lugar de seguir sintiendo culpa, debía comenzar a trabajar en sanar esas heridas que no solo me pertenecían a mí, sino a las mujeres de mi familia. No podía cambiar el pasado, pero sí podía cortar la cadena que había mantenido esa rabia viva, y así evitar que siguiera pasando de generación en generación. Al terminar la sesión, me fui con una sensación de claridad y paz que no había experimentado en mucho tiempo. Aún había mucho trabajo por hacer, lo sabía, pero el simple hecho de entender lo que había ocurrido me daba una nueva perspectiva. Mi divorcio ya no se veía como una marca de fracaso, sino como una oportunidad de liberarme de un patrón que me había sido impuesto sin que yo lo supiera. Miré hacia el futuro con una esperanza renovada, sabiendo que ahora tenía las herramientas para comenzar a sanar, no solo por mí, sino por todas las mujeres que vinieron antes de mí. Y mientras salía de aquella sesión, una pregunta quedó flotando en mi mente: ¿cuántas de nuestras relaciones están marcadas por historias que no son nuestras? ¿Cuántos de nosotros estamos luchando con batallas que comenzaron mucho antes de que naciéramos? La respuesta, lo supe en ese momento, no siempre está en el presente. A veces, para entender nuestros conflictos actuales, debemos mirar hacia atrás, hacia nuestras raíces, hacia las dinámicas invisibles que se transmiten de generación en generación. Y solo al hacerlo podemos empezar a liberarnos, a sanar, y a construir relaciones desde un lugar de verdadera libertad.